era aprovechar un poco tu visión del tema, de ese proceso que significó lo que a veces se ha llamado el enfoque, el pink tide, o el enfoque rosado del cambio estructural que hubo, digamos, desde fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, ¿no? En ese momento hubo algunos cambios. Y como tú tuviste una experiencia directa, puedes hacer comentarios o reflexiones sobre ese momento histórico, que me parece importante. Entonces, como habíamos llegado más o menos a ese punto del relato en donde había una reflexión, sobre el surgimiento de lo que luego también se llamó la patria grande, o la visión más latinoamericanista, y en ese proceso tuvo mucho liderazgo este, presidente Chávez en Bolivia, en Venezuela. Quería cederte la palabra para escuchar tus reflexiones personales. Se nota un ruido importante atrás tuyo, pero no sé si tú lo notas. Ahora no, ahora dejó de notarse. Puede ser el ruido ambiente de acá. Te cedo la palabra, Diego, y que reflexiones un poco sobre esta temática con extrema libertad. Tus reflexiones personales, en fin. A ver, ¿me escuchas bien? Sí, Perfecto. te escucho bastante bien. Ya. No, sí, yo creo que es interesante el diálogo que iniciamos ayer en la clase, sobre todo porque la integración americana ha sido siempre como, ¿cómo se puede decir? Una especie de utopía que todos quieren lograr. Desde Bolívar, San Martín, hasta Chávez, hasta los presidentes más recientes, diría, siempre ha sido la idea, ¿no? Como que el sueño frustrado de todo aquel que ha tenido poder en Latinoamérica. Y en otros países de Centroamérica también, ¿eh? Como Cuba, por ejemplo. Aquí hay que hacer una mención importante a que no lo habíamos hablado ayer, que es el rol de México. Bueno, México nunca ha sido parte de la, ¿cómo se llama? Pink Tide ni nada, pero México siempre ha sido un país que se cree culturalmente como la vanguardia de Latinoamérica, como que ellos son un centro o un punto focal de Latinoamérica. Y nunca, curiosamente, nunca han tenido tal vez ni siquiera con López Obrador, aquí habría que hacer más una reflexión personal, una opinión personal, pero tal vez ni con López Obrador han tenido un gobierno que sea más cercano al socialismo del siglo XXI. Pero fuera de esa perspectiva, lo que quiero decir con esto es que si no tomamos el caso de México y sus propias perspectivas culturales, lo que yo podría mencionar respecto al tema de ayer sobre el siglo XXI fundado por el movimiento chavista en Venezuela y un poco antes por Fidel Castro, es como, es como una especie de cambio respecto a lo que se había hecho en la Unión Soviética. No sé si tú estarás de acuerdo aquí, Armando, pero por lo menos por la perspectiva que me di cuenta es que este socialismo del siglo XXI, estos nuevos gobiernos proponían un rol del Estado fuerte, pero no una transformación de todo que fuera a una forma pública completa, ni tampoco eliminar la inversión extranjera, ni tampoco eliminar las empresas privadas de grandes capacidades. De hecho, esto no lo sabía, no me acordaba ayer, esto lo investigué para la clase de hoy. Chávez acuñó un término para este tipo de intención, este tipo de, ¿cómo se puede decir?
de reforma, ¿no? Que lo que él quería era que se evitara la acumulación, no es ilegítima la acumulación desmoral o acumulación, espérate, aquí lo tengo por aquí. Esto era evitar la... Dame un segundo que no me encuentro en mis apuntes ahora. Bueno, no es anormal que se me pierdan los términos, ¿no? Entre tantas cosas que uno estudia. Un segundito. Bueno, lo voy a encontrar por ahí, pero el punto es que, claro, era evitar esta acumulación que fuera desleal o amoral, si queremos decir alguna palabra, con relación a lo que gana el resto de la población. Entonces, ya de por sí Chávez, en ese momento, cuando comenzó su gobierno después de haber ganado las elecciones, después del fallido golpe de Estado en Venezuela que hizo él mismo, comenzó un proyecto socialista, pero podríamos decir que buscaba, o yo creo que a la larga buscaba una Venezuela más estilo, con un socialismo más de mercado, por así decirlo, no eliminar el mercado al completo. Incluso, y esto lo habíamos comentado con Armando muchas veces en conversaciones privadas, siempre Chávez mantuvo relaciones bilaterales o relaciones económicas con Estados Unidos, incluso cuando abiertamente criticaba a Estados Unidos en muchas maneras. Siguió manteniendo Buenos días, ventas de profesor petróleo Diego, ¿cómo a está? Estados Unidos. Hola, buenos días. Así que... Se escucha un poco entrecortado, no sé si el joven ese que está hablando también lo escucha un poquito entrecortado, pero bueno, se escucha, así que adelante, adelante, Diego. No, perfecto. Sí, puede ser internet. No me ha estado funcionando del todo bien el internet hoy, pero bueno. Lo que decía es que, claro, Chávez mantuvo relaciones económicas bilaterales con Estados Unidos. Y eso es algo que, como yo creo que todos pensaban al contrario, incluso a diferencia de la Unión Soviética, cambió mucho el estilo de interpretar el modelo socialista respecto a su gran enemigo ideológico, que es el modelo liberal económico. ¿Se podía haber hecho un proyecto interesante? Sí. Ahora, yo creo que esto un poco también lo mencioné ayer en la clase. Había muchos países en este modelo y con muchas realidades distintas. Tenemos no solamente la Venezuela chavista, sino que tenemos también el matrimonio Kirchner en Argentina, tenemos a Lula en Brasil, tenemos a Correa en Ecuador, Morales en Bolivia. Alguien ayer mencionaba a Bachelet. No sé si Bachelet podría entrar dentro de la... Puede ser que teóricamente pudiera entrar, pero el modelo chileno siempre ha sido una excepción a la regla. Pero en los otros casos mencionados, todos estos países tenían problemas propios. No podríamos comparar problemas entre países sin entrar en ambigüedades o entrar en comparaciones incorrectas. Cada país tiene su propio problema, su propia historia y diferencias culturales importantes. Sobre todo, en el caso de Correa en Ecuador y de Morales en Bolivia, con el rol de los pueblos indígenas. Son pueblos indígenas muy fuertes ahí y con una interpretación de la vida o de la historia muy diferente a lo que acuñamos o interpretamos respecto al modelo socialista como europeo, que es el concepto que viene. Una crítica, por cierto, que también venía también de lo estructuralismo, ¿no? Que era esto de transformar los conceptos europeos un poco a la práctica más de Latinoamérica, ¿no? No que las definiciones europeas calzaran exacto en Latinoamérica, sino que se ajustaran a las necesidades que hay en el continente. Por lo tanto, es difícil simplemente establecer un modelo comunitario. En algún momento se fundó la UNASUR, por parte también de la iniciativa venezolana. UNASUR es un proyecto muy interesante, multilateral, sobre todo que no solamente le da un enfoque económico, un enfoque político a Latinoamérica, sino que también le da un enfoque de seguridad. Eso es algo que hace tiempo no se tocaba. En Mercosur no se toca, ni en el ALCA, ni en el ALBA, ninguno de esos
instancia, ni siquiera en la CELAC, creo, se toca el tema de la seguridad. Algo que no es parte de nuestra materia, pero sí es importante mencionarlo. La UNASUR, un proyecto que en algún momento tuvo mucha importancia. No sé si tú te acuerdas, Armando, pero en algún momento, sobre todo el 2005, 2006, 2007 y posterior, antes de su caída, tuvo mucha relevancia la UNASUR. Mi perspectiva, que es un poco lo que quería contar, mi experiencia personal, yo creo que en el caso chavista, que fue tal vez el más emblemático, el que más propaganda tuvo, el que más veces lo vimos en la televisión, no solamente con el aquí huele a azufre, cuando Chávez le dijo esto a Bush, ¿no? en el encuentro en Naciones Unidas, o cuando escuchamos el ¿por qué no te callas? Del rey Juan Carlos a Chávez también. Sino que Chávez era una persona, no sé, carismática, muy carismática, autodidacta completamente. Era un personaje, ¿no? En realidad. Y recuerdo que, por lo menos en Venezuela, hicieron muchos cambios a nivel social, abriendo la medicina, abriendo las posibilidades de estudio, sobre todo los sectores más pobres, ¿no? Esto también lo conté, no sé si en esta clase o en otra, o en una anterior, que Chávez, cuando estuvo en el 2004 le hicieron el golpe de Estado, estuvo a punto de morir. Lo tenían listo para fusilar en una isla. Y fue ¿cómo se llama? Este soldado que lo tenía listo para matar, quien su madre, la madre del soldado, había sido beneficiada por todos estos cambios que Chávez había hecho. Y podríamos decir que por una especie de dilema moral, no mató a Chávez. Y eso cambió el transcurso de la historia de Venezuela del 2004. Son pequeños detalles, ¿no? Ahora, es verdad que hay como mucha conspiración respecto a la muerte de Chávez. Esto lo mencionaste tú ayer, Armando, de todas maneras, sobre que si lo habían matado, que si lo habían envenenado con, me parece que era oro, polonio, creo que son los típicos elementos que se usan para matar a alguien. Yo voy a omitir comentarios en el sentido de que es cierto que hubo algo extraño, pero no me quiero meter en las teorías conspirativas, solo mencionar rápidamente que en la enfermedad de Chávez hubo, si buscamos los elementos históricos, ¿no? A nosotros que como clase nos gusta la historia, si vemos los eventos históricos, la enfermedad de Chávez fue conjuntamente alineada con otras enfermedades de otros presidentes y autoridades que tuvieron en una reunión. Es decir, un grupo de personas, autoridades del movimiento socialista del siglo XXI se reunieron en un evento multilateral que no recuerdo el nombre, tendría que buscarlo, y muchos de esos se enfermaron también. No fue Chávez el único, Chávez fue el peor, pero no el único que se enfermó. Pero como te digo, para no caer en teoría conspirativa, dejémoslo hasta ahí. Sobre el cambio económico, esto también no lo alcancé a ver, lo vimos ayer, pero ¿por qué Chávez cayó como en desgracia? Yo creo que el cambio principal que Chávez hizo como principal líder político del movimiento del socialismo del siglo XXI fue el enfrentamiento que tuvo con PDVSA. Para los que no saben, PDVSA es la empresa petrolera principal de Venezuela, como la Codelco chilena, por así decirlo. Y PDVSA por muchos tiempos estuvo robando dinero abiertamente. O sea, esto no es algo que no les estoy mintiendo, que no les estoy diciendo nada falso. Las cantidades de dinero que se roban petrodólares era enorme. Y Chávez les comenzó a cobrar esa deuda. Eso se alineó con el golpe de Estado del 2004, que fue principalmente motivado por PDVSA, pero también con ¿cómo se llama? Un exilio de muchos venezolanos migrantes de alta clase, por así decirlo, que estaban en contra del gobierno venezolano y de los nuevos cambios que estaba haciendo el gobierno venezolano en contra de PDVSA en particular. Y obviamente otras empresas petroleras que estaban en Venezuela también, pero
principalmente PDVSA, que era la que más robaba en ese momento. Yo recuerdo muy bien cómo hicieron una publicidad enorme en contra de Chávez, incluso dentro de Venezuela. Lo asociaban con el diablo, con el anticristo, ¿no? Tampoco sirvió que Chávez, no sé si tú te acuerdas, Armando, cuando Chávez habló de Jesucristo, dijo que Jesús había sido el primer socialista. No sé si te acuerdas de eso. Lo dijo en una conferencia, no me acuerdo. Esto lo hace coincidir con el aló presidente, ¿no? Por suerte, ni Armando, ni nadie, ninguno de ustedes vivía en Venezuela. Pero cuando yo vivía en Venezuela, la mitad, toda la mañana se escuchaba aló presidente de Chávez. Era ese programa donde Chávez respondía preguntas, hablaba, bueno, eran 10 horas seguidas de Chávez hablando, ¿eh? No, les puedo decir que pueden aburrirse después de un tiempo. Y ahí respondía muchas preguntas de gente que tenía sobre cuál era el pasar económico tanto de Venezuela como de la región. Chávez muchas veces dijo que el buen pasar económico estaba relacionado con la compra que estaban haciendo otros países externos, como en este caso China, que no la mencionaba directamente en ese momento porque para el 2004-2003 China no tenía el renombre que tiene hoy, ¿no? Es un renombre que se ha hecho con el tiempo China, pero que en ese momento todavía China era considerado como un país extraño, lejano, pobre. Y yo creo que desde ese momento se sabía que iba a haber una crisis en Latinoamérica si esto no era sostenible, es decir, que las compras que se hicieron a través del boom de los commodities no podía sostenerse a largo plazo, en el sentido de que no podríamos decir un ahorro, pero sí que hubiera una estabilidad, como entre comillas, fiscal hacia largo plazo, ¿no? Que mucho de lo que les pasó a muchos gobiernos, que se gastaron el dinero en actividades fiscales típicas, como construcciones públicas, reparaciones, ¿no? Inauguraciones, desarrollo, ¿cómo se llama?, de viviendas, construcciones de muebles, etcétera. Y después la plata desapareció porque claramente se acabó el boom del commodity. Y por lo tanto también, si ustedes ven los datos históricos, ven los datos de cómo se cayeron las inversiones extranjeras de China, se dan cuenta que los gobiernos del socialismo 21 cerraron su ciclo muy cercanamente, o correlativamente, si queremos usar palabras científicas, con la caída de las inversiones extranjeras por el boom del commodity. Entonces, aquí lo que pasa es que también yo creo que hubo una mala gestión del dinero interno, ¿ya? Ahora, hay muchas personas de izquierda, muchos ideólogos que les gusta echarle la culpa a otras entidades. No sé, aquí Armando, ¿qué opinas tú de eso? Pero siempre hay muchos autores que les gusta echarle la culpa a otro tipo de personas, ¿ya? Siempre pasa que culpan a Estados Unidos de las desgracias de Latinoamérica. No podemos sacarle la culpa. Estados Unidos tiene una importante relación de dominio con respecto a Latinoamérica, Chile también. Pero yo creo que también hubieron factores internos de cada país que hicieron fracasar a este modelo, y sobre todo a un modelo que podía aspirar a ser como la vuelta final para completar el integracionismo latinoamericano, incluso de crear una moneda común de América, que en ese caso iba a ser el Bolívar. Me acuerdo que Chávez tenía la intención de que Bolívar se transformara en la moneda común. En fin, mi experiencia es eso. Mi experiencia es recordar también un poco las situaciones, los momentos de crisis políticas que hubieron. Acuérdate que no solamente Chávez, sino que después Correa cayó en desgracia en Ecuador. ¿Ya? Con Correa, cuando Correa se acabó, por así decirlo, también se acabó la UNASUR, porque la UNASUR tenía la sede en Ecuador. Así que es difícil decir que lograron crear la fase del final de la integracionismo. Hay un autor que se llama, aquí un segundito, que tiene un nombre extraño,
No sé si tú lo conoces, que es el alemán Heinz Dietrich Stefan. ¿Cómo? A ver, Heinz, repítelo más lento, por favor. sí Dietrich. claro, es Heinz Dietrich Stefan. Sí, no ¿Te suena? lo... No, se supone que fue uno de los primeros ideólogos del concepto del socialismo del siglo XXI, que debería ser la fase final del socialismo en general, del concepto del marxismo en general. Es decir, lo que él decía era que primero empezó el socialismo utópico, después vino la fase científica con Marx y después vino el proyecto práctico de la Unión Soviética, un proyecto práctico pero fallido, ¿no? Y por último vendría el socialismo del siglo XXI, que vendría por fin a completar el ciclo de errores, ¿no?, y aciertos en general, en un concepto, ¿no? Hay un problema de sonido que sale muy interrumpido, pero bueno, supongo que eso es un problema técnico que tiene que ver probablemente con con tu equipo, digamos. Pero, se va entrecortando y como yo soy un poco sordo, encuentro esa dificultad. Pero te lo digo nomás, porque Perfecto. pero de todas maneras, dale nomás y tranquilo, sigue adelante, que de todas maneras algo se va escuchando y después lo complementamos. Adelante. Se entiende lo que estás diciendo de todas maneras. Bueno, ahora se cortó, ahora no te escucho nada. Ahora veo que estás modulando la boca, digamos, pero no, aquí no se escucha, no sé si puedes verificar eso. Ahí sí, ahí se vuelve a escuchar. Ahí se vuelve. Ahí se escuchó, sí. Perfecto. Bueno, Matías también está ahí presente para decir cualquier problema técnico como él lo escucha también, Sí, ¿qué como dice el Matías? estudiante que vino. Preguntémosle a Matías si está escuchando con claridad tu presentación. Matías, ¿estás por ahí? Bueno, Bueno, pero bueno, en el fondo estaba intentando cerrar un poco la idea de que sí, el socialismo del siglo XXI era, pues, este fin del ciclo del socialismo, porque iba a terminar con perfeccionar los errores del pasado del socialismo, sobre todo los errores que se cometieron en la Unión Soviética. La teoría era que China iba a ser la principal, ¿cómo se puede decir?, directriz de este socialismo del siglo XXI con Deng Xiaoping. Pero China, claro, tomó su propia forma, tomó su propia idea de esto y tiene su propia historia, ¿no? Y también se suponía que América iba a ser el otro foco con estos gobiernos de izquierda, pero parece que también tomaron sus propias ideas, ¿no? Y por lo tanto se difirió del concepto original de este autor alemán. Eso quería cerrar. bueno, esta parte de la vivencia personal o histórica es interesante y a mí lo que me parece útil a lo mejor es encajar o encuadrar estos procesos dentro de el enfoque general que hemos seguido en el curso y el vínculo con el tema latinoamericano y el tema de la integración, ¿no es cierto? Entonces, una de las características de ese proceso, hay varios elementos que marcan todo este tema que tú aquí lo presentaste, abriendo el campo y que da para análisis profundizables cada uno de ellos, ¿no? Aquí no estamos haciendo más que abrir un poco el campo de este periodo o de este episodio, ¿no? Este, Ahí, por un lado, yo diría que desde el punto de vista de las relaciones económicas internacionales, China
emergía como como una potencia que esa emergencia o ese emerger de China que había surgido en los años 90, 1990, el 2000, eh, justamente entre los 90 y el 2000 es cuando aparecen todos los movimientos de la oleada rosada, o digamos, entre los años 90 y el 2000 es cuando se produce el auge, ¿no? La primera década, la primera década del siglo XXI, es decir, es cuando se fortalece de alguna manera y surge la oleada rosada, ¿no? A comienzos del año 2000, ahí estaba Chávez, ya estaba Lula, ya estaban los Kirchner, y entonces el siglo XXI empezaba con una fuerza, no me acuerdo bien las fechas, espero no estar equivocándome, pero a comienzos del año 2000, es decir, a comienzos del siglo XXI, es cuando la oleada rosada adquiere cierta fuerza, cierta consistencia, cuando después del golpe frustrado que recibió Chávez y que sobrevivió a ese golpe por una cuestión, yo diría, a veces un poco anecdótica, de que no fue en el momento en que podía haber sido eliminado físicamente, no sucedió eso, por un episodio de que los mismos soldados que venían de extracción popular, un poco de la opinión más amplia pública, le salvaron la vida a Chávez y él se logró restablecer. Y ahí va a empezar otro Chávez con más fuerza. Finalmente, en estos años, a comienzos del siglo XXI, es cuando Chávez va a promover con mucha fuerza el UNASUR. El UNASUR en un grado importante fue una iniciativa de Chávez, y él de alguna manera en el campo de las relaciones económicas internacionales desde el punto de vista de la perspectiva latinoamericana, él tomó un liderazgo, ¿no? En ese momento fue la época en que habló en una de las asambleas de Naciones Unidas y habló del tema del olor a azufre y se enfrentó fuertemente con Estados Unidos desde la Asamblea General de las Naciones Unidas. Probablemente en ese momento también es cuando deben haber los norteamericanos haberse dado cuenta del tremendo peligro que para Estados Unidos significaba la presencia de una personalidad tan fuerte, la presencia de una personalidad tan carismática como era lo de lo de la presencia de Chávez y de lo que era el movimiento chavista. Bueno, fue un momento realmente de extrema fortaleza, y si uno lo pone en el marco de las relaciones internacionales, lo que vemos es que desde el punto de vista global, lo que estaba sucediendo con mucha fuerza era la aparición del Asia y la concreción, en el caso de China, de una futura potencia de escala mundial. Digo una futura, ahora ya es una potencia China de escala mundial, pero digamos, China fue emergiendo con mucha fuerza en los años 80, en los años 90, la década de los 80, la década de los 90, y de manera que cuando se llega al inicio del siglo XXI, ya la presencia asiática, la presencia de China, era una presencia muy fuerte. Y eso era, ¿por qué fue importante eso en relación con la oleada rosa, es decir, con lo que estamos llamando la pink tide, para usar esta expresión que me hace acordar siempre a la Pantera Rosa y que salió de alguna mente estadounidense, el pink tide, ¿no? Y era que
que bueno, que en el caso de América Latina, el desarrollo extraordinario del Asia en general y de China en particular significó una demanda extraordinaria, una demanda muy importante de materias primas. Y entonces, en ese momento, al fines de la década del 90 y comienzos del año 2000, del siglo XXI, hubo un auge extraordinario de los precios de los productos básicos, ¿no es cierto? Tanto de los productos básicos alimentarios. ¿Por qué? Porque China necesitaba para su expansión, para su gran expansión industrial, y además su estrategia de industrialización a escala mundial y una industrialización abierta. Precisamente por eso a China se la criticaba, perdón, a CEPAL se la criticaba, en el sentido de que el proteccionismo de CEPAL fue un proteccionismo exageradamente proteccionista, valga la redundancia, valga la repetición. Mientras que los chinos salieron a competir al mundo desde el comienzo y salieron a comprar todas las materias primas, porque una de las características generales del Asia, muy notable en Japón, pero también en China y en general en los países asiáticos, es la carencia de productos primarios, la carencia de materias primas, la carencia de materias primas, de insumos industriales básicos para el desarrollo industrial, pero también la carencia de productos alimentarios. Y entonces el gran boom del desarrollo chino arrancó y arrastró también a una cierta prosperidad para los países latinoamericanos, para los países periféricos. Si uno mira el comienzo del siglo XXI, lo que ve es que había un auge en los precios de los productos de exportación de América Latina, y eso también facilitó la existencia de un cierto excedente productivo que los países de América Latina pudieron aprovechar. Por ejemplo, la demanda de petróleo, que China y los productos energéticos de China, que hicieron de que Chávez tuviera un precio de petróleo. El petróleo siempre ha sido un producto estrella de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces Chávez tenía una, una dotación y una existencia de petróleo, y hizo un uso amplio, un uso, yo diría, comillas, generoso de esa disponibilidad de petróleo, ayudando a muchos países que necesitaban eso, países pobres de América Latina. Y eso también significó una, un momento de auge. Es decir, la oleada rosada de fines de los años 90 y comienzos del siglo XXI, fue un momento de prosperidad y de disponibilidad de excedentes que América Latina utilizó, a lo mejor de una manera que no promovió con suficiente fuerza el desarrollo productivo. Estoy hablando de América Latina, del poder productivo, ¿no es cierto?, de América Latina. No pudo aprovecharse de ese gran excedente exportable, esos altos precios de productos primarios, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay alguien que yo te quiere... quería comentar algo. Sí, dale, por favor. Una cosa que también, para como añadir al contexto de esa época, y quiero que hagamos una analogía con lo que pasa ahora. Ahora hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Eso bajó mucho las ventas tanto de trigo, aceite, aumentando el precio y por lo tanto aumentando el precio a nivel global, pero también el del petróleo. Por lo tanto, Estados Unidos hace poco tuvo que negociar
nuevos acuerdos de compra-venta, perdón, de petróleo con Venezuela, con su gran enemigo. Yo por Lo lo mismo menos te pasó. escucho, yo por lo menos te sigo escuchando muy cortado, vas a tener luego que ver, porque como que sube y baja tu voz. No sé si hay alguien ahí, ¿Y ahora? alguno que pueda ratificar si tiene ese problema o es un problema a lo mejor mío, de que yo estoy ¿Y escuchando. ahora tú me escuchas bien? ¿O sigue Bueno, siendo como entrecortado? ¿qué dice? ¿Que te escucha entrecortado? ¿Sí se escucha entrecortado todavía? Bueno. Este, hagamos lo que podamos. De ¿Y todas ahora? maneras, sigamos adelante, trata de modular lo más posible o de acercarte al micrófono y sigamos. ¿Por qué? Y ahora a ver si me escuchas mejor. Yo escucho mejor ahora, sí. Bueno, es cortito en todo caso. Lo que quiero decir es que eh, en la época del boom de los commodities también hay que sumar que hubo una crisis en la zona, el sector del Magreb africano, es decir, Libia, Marruecos, Egipto, también tenemos el Medio Oriente que entró en crisis en una guerra, Irak, ¿no? Entonces, la crisis global del petróleo comenzó en la zona principal del petróleo. Por lo tanto, Venezuela también ¿cómo se llama? Se auxilió de esta situación para poder vender el petróleo a un precio amigo o enemigo, no sé, ahí podríamos ver, pero también asistido por lo que pasó con Gaddafi en Libia, perdón, lo que pasó con Hussein en Irak, lo que pasó después perdón, con la hermandad musulmana en Egipto un poco más adelante. Pasaron muchas cosas que agravaron la crisis del petróleo a principios del año 2000, sobre todo después del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Y en el caso de Gaddafi, para cerrar, él quería estatizar muchas de las cosas que tenía Libia, que también, por supuesto, se hizo de muchos enemigos por eso. Claro. Bueno, a mí me parece importante ver la cantidad de circunstancias históricas que estaban aconteciendo en ese momento a escala mundial. eh, y aquí hubo como un hecho sospechoso vinculado al ataque a las Torres Gemelas. Se ha dicho que muchas veces Estados Unidos, cuando quería atacar un determinado país o desarrollar una acción bélica, buscaba legitimar esa acción bélica, atacar al país al cual quería atacar, pero de una manera legitimada, es decir, justificada, como que la víctima era Estados Unidos y Estados Unidos se defendía como víctima de los ataques externos, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, dicen, en el caso de Pearl Harbor. Estoy hablando del medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón hace un gran bombardeo sobre un lugar que es Pearl Harbor, que es el puerto, un puerto asiático donde estaba estacionada una flota norteamericana. Entonces, lo que se dice, la historia no escrita o la historia paralela, dice que Estados Unidos, la inteligencia de los Estados Unidos ya sabía que se iba a atacar Pearl Harbor porque era muy evidente los preparativos, las flotas de aviones japoneses que iban a llegar a atacar Pearl Harbor y todo este proceso, ¿no? Y que Estados Unidos permitió ese ataque, porque ese ataque le daba pie a Estados Unidos para iniciar la guerra contra Japón, que realmente era muy peligroso Japón, y para luego atacar a Japón, porque ya Alemania estaba vencida o estaba en el momento que estaba ya perdiendo la guerra, y había un peligro asiático, y ese peligro asiático era Japón. Entonces, de alguna manera se legitimó así el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, con el cual se acabó la guerra y Estados Unidos eliminó de cuajo a Japón,
con 2 bombazos, digamos. Esos 2 bombazos significaron, muchos dicen, dicen un ahorro. Harry Truman decía, bueno, aquí se ahorraron, murieron cerca de, no sé, entre 500.000 u 800.000 personas, se vaporizaron, desaparecieron, se hicieron humo las personas que vivían en Hiroshima y en Nagasaki, pero gracias a eso, la justificación estadounidense era, primero Estados Unidos se defendió frente a la agresividad japonesa, decía Estados Unidos, y segundo, se ahorraron vidas, porque los bombazos fueron tan categóricos, tan tremendos, que se produjo la inmediata rendición de Japón frente a los Estados Unidos. Entonces, sobre estas cuestiones estratégicas, pero cruciales para la guerra, y que implican genocidios, que implican la muerte de mucha gente, Estados Unidos habría usado a veces una estrategia de ponerse en situación de víctima. Toda esta relación, digamos, que estoy haciendo, a lo mejor se puede de nuevo aplicar al ataque a las Torres Gemelas, porque se ha dicho que también Estados Unidos, la inteligencia de los Estados Unidos, sabía del ataque a las Torres Gemelas, sospechaba del ataque a las Torres Gemelas. De hecho, había muchísima menos gente en las Torres Gemelas, que podían haber habido decenas de miles de personas, porque era una verdadera ciudad de propiedad vertical que estaba ahí. Y de hecho ese ataque a las Torres Gemelas posibilitó el ingreso de Estados Unidos a el ataque a los países del Medio Oriente, y después de eso vino la muerte, el asesinato de Gaddafi, vino la muerte, el asesinato de Saddam Hussein. Es decir, Estados Unidos arrasó, entró con todo y justificó. Incluso Europa, como de costumbre, muy débilmente trataba de poner un poco de orden, y Naciones Unidas también trataba de poner un poco de orden y frenar, pero Estados Unidos llevó hasta las últimas consecuencias la destrucción Y en realidad de varios países. Dale. y entró sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Entraron de manera ilegal bajo el derecho internacional. Claro, bueno, ahí está un poco lo que siempre se ha dicho del excepcionalismo norteamericano, que nosotros los norteamericanos somos distintos, nosotros los norteamericanos somos excepcionales, nosotros los norteamericanos somos la potencia mundial, somos la policía mundial, somos los que impartimos las grandes directivas, somos los que tenemos la justicia. Eso es lo que está cambiando ahora, ¿no? Lo que está cambiando con la expansión del orden económico internacional. Bueno, todo eso estaba pasando al mismo tiempo que en América Latina estaba en funcionamiento esta dinámica de pink tide, es decir, de la oleada, porque estamos hablando de procesos, digamos, el ataque a las Torres Gemelas fue en el año 2001, y a partir de ahí se inició toda la guerra del Medio Oriente, promovida por Bush. Bueno, primero Bush padre, después Bush hijo. Ahí Estados Unidos entró, y había intereses, y había negocios, y había petróleo, que estaban también estimulando todos estos procesos, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí Estados Unidos como que legitimó, como en Pearl Harbor, cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor, y Estados Unidos sabía que iban a bombardear y dejó que empezara el bombardeo y perdió unos cuantos barcos importantes, ¿no? Pero luego vino el desquite de Estados Unidos, que terminó con Hiroshima y Nagasaki, terminó con Japón. Del mismo modo, en la guerra de Medio Oriente, después del ataque a las Torres Gemelas, vino todo el contraataque de los Estados Unidos y la desaparición de líderes que eran bastante importantes y muy peligrosos para los Estados Unidos. Bueno, a lo mejor uno podría decir para Occidente también, ¿no? Que era
bueno, Gaddafi, que era Saddam Hussein, era, ¿cómo se llamaba? El que dirigió el ataque a las Torres Gemelas, que ahora me olvidé, y que también Estados Unidos usó la estrategia de asesinarlo, sencillamente, de buscar, estrategia que ha seguido hasta hoy. Tanto Estados Unidos, bueno, en la guerra contra Ucrania o actualmente en Israel, muchas veces se va a matar al líder directamente, ¿no? Lo cual no es un acto de guerra en el viejo estilo romántico y heroico en fin, del fair play. Busquemos al líder y lo matamos, lístamente. Y cada vez más fácil de hacer eso teniendo en cuenta los drones y teniendo en cuenta los nuevos medios técnicos. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con nuestro tema? Tiene que ver que todo eso también, todo este proceso histórico estaba coincidiendo con esta izquierda, ¿no? Esta izquierda que, como bien decía Diego, no era una izquierda comunista, no era una izquierda marxista, leninista, en realidad los líderes de la izquierda latinoamericana, estoy pensando en Chávez, estoy pensando en el matrimonio de los Kirchner, estoy pensando en Lugo, eran más bien católicos, en realidad era como una especie de izquierda católica. Es muy interesante porque Chávez en su juventud había sido eh, cercano a la Iglesia Católica, monaguillo, lo mismo Lugo, que era directamente un sacerdote. Entonces era como una izquierda, por eso era también la oleada rosada, no era una oleada roja, porque los rojos no había un marxismo-leninismo que estuviera metido ahí, bueno, eso creo que también lo comentaba Diego de Cuba, ¿no? Que en Cuba no, Cuba entró, se alineó, se incorporó claramente de entrada, ideológicamente, se incorporó a, a un enfoque marxista, ¿no? Pero no fue ese el caso con la oleada esta, ¿no? Eh, y de hecho había una interacción mucho mayor, había una interacción mayor. Estados Unidos tenía un interés enorme en el petróleo venezolano, las plantas refinadoras de los Estados Unidos eran adecuadas al petróleo venezolano porque habían sido producidas para el tipo de petróleo que era el tipo de petróleo venezolano. Y hoy, en cualquier momento, bueno, ahora de nuevo hay una renegociación, ¿no? Una renegociación donde Maduro aparentemente está tratando de volver a reencontrarse con Estados Unidos. O sea que está todo muy fluido, muy turbulento, muy confuso, ¿no? Estamos viviendo, si hay algún rasgo que caracteriza este proceso histórico, es toda esa turbulencia y esa confusión que existe, ¿no? Pero si uno mira los grandes movimientos tectónicos, me gusta la expresión tectónico, que no tiene nada que ver con la economía, tiene que ver más bien con la geología, ¿no? Esos movimientos subyacentes, profundos. Ahí yo rescato de nuevo la filosofía de la historia del estructuralismo latinoamericano. Lo que estamos viendo es el cambio técnico, lo que estamos viendo es un proceso de desarrollo económico que está eliminando la fuerza de trabajo viviente, y eso sigue siendo una cosa de largo plazo. Cuando digo largo plazo estoy pensando a 100 años plazo. Cuando digo largo plazo estoy pensando qué va a pasar cuando se consolide la robotización, cuando se consolide la inteligencia artificial, y cuando realmente se vea si es que los aprendices de brujo. ¿Quiénes son los aprendices de brujo? Bueno, por ejemplo, Sam Altman. Sam Altman es uno de los que desarrolló la inteligencia artificial abierta, y lo echaron, lo echaron ahí yo me pierdo un poco, no sé si era Microsoft o Google, o dónde estaba Sam Altman, pero hubo un episodio. Lo echaron de OpenAI. Y después lo De OpenAI. recuperaron y lo reinstalaron una semana después. Es una cosa rara que ha pasado. Sí, porque es que les fueron a protestar todos los trabajadores de OpenAI. Se fueron a protesta general.
Bueno, pero el tema es que lo que está pasando es que se observa que esta expansión de los algoritmos de la inteligencia artificial y otros nuevos elementos que están surgiendo, hacen que se está perdiendo el control de las mismas grandes empresas hegemónicas, este, de la tecnología, de las tecnológicas. Bueno, sigo hablando, desgraciadamente mi memoria me impide, pero estoy hablando de Microsoft, estoy hablando de Google, estoy hablando de X, estoy hablando de todas estas grandes corporaciones, ¿no? Y una cosa que hay es, yo en ese sentido, en la introducción a mi libro, cuando hablo de una, en fin, del aprendiz de brujo, ¿no? Que somos todos aprendices de brujo y estamos haciendo la brujería de la inteligencia artificial. Digo, están haciendo todos estos Sam Altman, ¿cómo se llama el que ha comprado el que ha comprado X y que es este, Elon bueno, Musk. claro, claro, exactamente, y otros de Microsoft, etcétera. Ahí hay un peligro en este momento que los propios autores del avance de los algoritmos y del avance de la inteligencia artificial se alarman porque la inteligencia artificial puede alcanzar un grado de profundización y de independencia que no pueda ser controlado, ¿no? Esa es un poco la idea del aprendiz de brujo, ¿no? Que es bueno, una película que yo vi este, cuando tenía 4 años, 5 años, una película de hace 80 años atrás, ¿no? De fantasía de Walt Disney, donde el aprendiz de brujo trata de imitar al brujo mayor y pone en funcionamiento fuerzas que luego no puede controlar. Bueno, yo creo que dentro de la expulsión de Altman y la recontratación de Altman no había un problema de corrupción, no había un problema de fraude, lo que había era un problema de pánico, de decir, señores, aquí le estamos dando unas capacidades, le estamos dando unas potencialidades a la inteligencia artificial que no podremos controlar. Y una vez que esto se difunda y una vez que la gente se adhiera a las potencialidades de la inteligencia artificial y eso se proyecta a la medicina, se proyecta a los negocios, ya nadie va a controlar este tema. El único que va a poder controlar este tema es la inteligencia artificial que pasaría a ser, bueno, aquí se abre todo un campo de socioficción, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, yo creo que la filosofía de la historia latinoamericana es importante. Ahora, y es un poco cómo el progreso técnico y la eliminación del trabajo viviente en favor de las formas de la robotización y de la inteligencia artificial está creando un área de verdadera deshumanización. Deshumanización, que es un poco la, la musiquita que yo he repetido a todo lo largo de este año. Bueno, yo lo que quería decir es que les pido a los participantes que ustedes mismos terminen de leer las cerca de 40 láminas que forman parte de este tema de la integración, ¿no? De la integración multidimensional en América Latina y de cómo ha evolucionado y de qué puede pasar en el futuro, porque eh, yo pensaba profundizar, pero me doy cuenta que está tan fluida la situación. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con que está fluida la situación? Que parecía que venía otra oleada rosada. ¿Qué quería decir? Que parecía que venía otra oleada rosada. Bueno, que estaba Andrés Manuel López Obrador en México, que se estaba recuperando, porque en Argentina todavía estaba, en fin, estaba el gobierno kirchnerista que parecía que iba a poder
sobrevivir, que había una izquierda que estaba en Colombia, pero todo eso es cada vez más, claro, Petro en Colombia fue algo importante, como me hace notar Millaray, y es cierto, ¿no? Pero también Colombia, que aparecía, que se expande como otra gran potencia sudamericano. ¿Qué me dijiste, Millaray? A ver, repíteme lo de Castillo, por favor. Vuelve a ponerlo de Castillo o repítelo. Nada, que Castillo, bueno, en esta ola rosa que se creía que volvía Sí, a surgir, en este panorama salió ¿cómo se llama? Castillo en Perú, sí. electo, pero duró, duró bien poco. Claro, claro. Entonces, lo que yo veo es esta situación de fluidez, esta situación, digamos, que Polanyi, este gran autor que habla de la modernidad líquida o de la sociedad líquida, es que, digamos, por estos sustratos de que yo hablo, geológicos que se mueven, estos estratos profundos, eso no los vemos, lo que vemos es la turbulencia de las aguas por arriba, y esa turbulencia de esa sociedad líquida es demasiado turbulenta, valga la redundancia. Y lo que ha pasado en Argentina a mí me ha dejado helado, me ha dejado totalmente helado, porque la manera como Milei ganó estas elecciones, prácticamente solo, sin tener equipo, sin tener partido, sin tener un movimiento, está reflejando un hartazgo, un repudio y probablemente un final de lo que ha sido un dominio de 80 años del peronismo en Argentina, con diferentes nombres, peronismo, justicialismo, etcétera, etcétera. Pero ahora se viene esta tremenda oleada y yo ya no me animo a hacer ninguna observación, ¿no es cierto? Pero la integración, que para mí formaba parte de la gran estrategia estructuralista, que era la unificación de Sudamérica, siguiendo el ejemplo de lo que fueron los Estados Unidos, subrayo la palabra unidos en Estados Unidos, porque Estados Unidos se integró después de la guerra de secesión y armó ese gran país, o List, que se integró después del Zollverein, ¿cómo se llama? La Unión Aduanera en Alemania. Yo siempre mantuve en la visión de largo plazo la idea que América Latina iba a avanzar hacia la patria grande, y estaba con mucho optimismo de que ahora venía una oleada de lo que yo personalmente podría llamar la patria grande, que era la presencia de Petro, Andrés Manuel López Obrador, Lula en Brasil, la asociación con el kirchnerismo en Argentina. Bueno, todo eso se derrumbó de un plumazo, y ahora tenemos a un señor que está preparando en Argentina una estrategia de eliminación del Mercosur, porque si sale Argentina del Mercosur, se acaba el Mercosur, porque el Mercosur esencialmente es la asociación entre Brasil y Argentina. Y la expansión de la industria automotriz y de otras industrias electromecánicas y metalmecánicas tiene que ver con esa asociación productiva entre Brasil y Argentina. Pero este señor dice que lo primero que va a hacer es sacar al Mercosur, sacar a Argentina de Mercosur, dice que va a sacar a la Argentina de los BRICS. Aparte de que con eso está destruyendo una parte importante del poder productivo y de las exportaciones argentinas hoy. eh, y eso es para mí un derrumbe, una locura, un desastre, y sin embargo, más de la mitad de la población argentina votó a favor de Milei. Bueno, un poco la explicación es porque Macri, con todo el equipamiento de Macri, con todo el movimiento político de Macri, dio como un golpe, como un golpe Macri, y se adueñó un poco de la
de este triunfo que había logrado Milei, en el sentido de que Milei ahora se está apoyando en todo un equipo que es de Macri. Bueno, eso tratando de explicar por qué, pero sea por una razón o por otra, Argentina se está enfrentando a una oleada de ultraderecha, ¿no? Y entonces cuando eso acontece, bueno, lo único que uno puede hacer es describir lo que ha pasado. Y estas láminas que tienen que ver con la integración y que serían, como dicen los norteamericanos, wishful thinking sería cuando uno tiene una ilusión o piensa, tiene un deseo de que haya una orientación ideológica en un cierto Armando, sentido. Sí, sí, adelante. no, que Millaray quiere decir algo. Dale, Millaray, te escuchamos, habla fuerte y lo más claro que puedas. Hola, bueno, yo quería mencionar respecto cuando estaba hablando del tema de las causas también, del por qué salió electo Milei. Milei. Sí, es que también, bueno, en realidad lo que mencionaba ahora, que en realidad la ola de autocratización es un fenómeno mundial. Entonces, es un factor que no se puede ignorar porque las democracias en sí mismas, los sistemas están en crisis. Entonces, eh, y aparte eso es algo que está estrechamente ligado al descontento con el sistema capitalista y que la gente no lo identifica en sí mismo como un descontento al sistema capitalista. No sabe que, pero las desigualdades estructurales que pe- potencia el sistema capitalista y aumenta constantemente. Entonces, son factores importantes para este fenómeno de descontento generalizado hacia el sistema, que causa descontento en los sistemas de partidos, ascensos de líderes populistas, entre otras cosas. Entonces, siento que es en realidad... si bien yo también compartí en un momento la visión de que se podía venir una ola rosa en Latinoamérica, creo que es más correcto que tengamos en consideración que ante todo lo que hoy premia o es esencial a la hora de los votantes escoger es el voto castigo ante las identidades antipolíticas que se generan. El anti-establishment, el sentimiento anti-establishment es sumamente importante a la hora de escoger candidatos en todo, no solo el Cono Sur, sino en todo el sistema internacional. Entonces creo que deberíamos, como cientistas políticos, más que nos especializamos en las relaciones internacionales, darle también un énfasis importante a este sentimiento anti-establishment producto de, bueno, cuestiones como ya mencionábamos, ¿no? Que el capitalismo al final muta siempre, pero entonces la gente no sabe si se debe al capitalismo o no, pero al final son las desigualdades estructurales que perpetúa las que hacen que la gente sienta un descontento importante hacia todo el sistema. Y eso sumado a los fenómenos de corrupción, de que se buscan más soluciones inmediatas, las crisis de la migración, producto que igual las crisis de la migración tienen que ver precisamente con el fenómeno de cómo se ha expandido la globalización y las repercusiones que ha tenido. Entonces siento que ante todo siempre hay que enfocarse en que, por ejemplo, en Argentina, si bien hay un sector peronista muy grande, también es muy grande el antiperonismo hoy por hoy, precisamente por y el antikirchnerismo, más que nada. Y eso es lo que genera estas como identidades negativas, que en vez de identificarse como no sé, yo lo conversaba el otro día con unos amigos, que en vez de identificarse como peronistas, como socialistas, es decir, yo me siento parte de algo en el sistema, o como capitalistas, etcétera, la gente se siente anti lo que sea. Y creo que es un factor importante. Bueno, me parece, pero buenísima tu intervención. Tienes toda la razón de que hay una situación anti y que en este momento en general el comportamiento de los ciudadanos y de los votantes es mucho más de rechazo contra que a favor, incluso en las encuestas. Cada vez se mira más
el tipo de preguntas, ¿por quién usted no votaría? ¿Por cuál situación no querría estar, ¿no? Y de hecho hay situaciones de rechazo eh, que son, en el caso, tú lo mencionaste también, y es evidente, las migraciones del Mediterráneo, que llegan migrantes africanos y de los países árabes, un poco como resultado también del desastre de los ataques que Estados Unidos llevó adelante después del ataque a las Torres Gemelas, la destrucción de países, ¿no? De situaciones, Gaddafi, Hussein, etcétera, Irak, etcétera. Esos países quedaron mal heridos, quedaron confundidos, y de ahí ha salido una porción de migrantes que van hacia Europa, y Europa empieza a espantarse, y entonces empieza un anti-islamismo. La señora Meloni, que no es tan ultraderecha la señora Meloni, ni es ninguna nazi fascista que quiera iniciar una guerra, pero lo que sí es claro que la señora Meloni es una católica de derecha y que está preocupada por defender la tradición, la historia y la cultura italiana, y le molesta mucho cuando se derrumban o se tumban las estatuas occidentales y todo eso. Entonces hay, bueno, y no solamente la señora Meloni, ahora en Holanda también la ultraderecha acaba de ganar las elecciones. Entonces sí, hay una oleada general de ultraderecha, incluso es una oleada que yo diría pone en peligro lo que ha sido la salvación de Europa, porque yo creo que Europa al final de la Segunda Guerra estaba condenada a una especie de irrelevancia histórica, a una disolución posible, porque había quedado muy golpeada. La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en territorio europeo, Alemania quedó hecha polvo, en fin, y entonces se pensaba que no iba a poder salir para adelante, y ahí apareció la integración, ¿no? La integración europea. La integración europea fue una gran estrategia, a partir del Tratado de Roma, donde Europa se reconstituyó y se armó como una potencia, bueno, como una potencia que está cada día más subordinada o velada o dependiente de Estados Unidos, pero al fin y al cabo una unidad, que precisamente es el modelo o el ejemplo que de alguna manera siguió CEPAL, yo diría, porque aquí tenemos justamente una lámina, ¿no?, frente a nosotros, que dice hacia una integración multidimensional. Cuando uno dice una integración multidimensional, lo primero que le viene a la memoria o a la cabeza es la integración europea, es la Unión Europea. ¿Ha habido integraciones multidimensionales antes en la historia? Claro que las ha habido. Bueno, empezando por el propio Estados Unidos, pero hubo que hacer una guerra de secesión antes para poder unificar el país militarmente. ¿Hubo una integración multidimensional antes? Bueno, también Alemania estaba fragmentada en un conjunto de pequeños reinos, gracias a Bismarck y a la Unión Aduanera, se convirtió en un país, pero estaban dadas las condiciones culturales, etcétera, etcétera. Y yo pensaba que también podía haber una integración multidimensional latinoamericana, pero el modelo de referencia era Europa. Y ahora hay que ver cómo evoluciona la integración europea, porque hay un cierto rechazo y una vuelta al nacionalismo duro y puro. El nacionalismo duro y puro es que Italia se instala sobre su pasado glorioso, sobre Roma, sobre la historia latina, sobre lo que Italia, y así sucesivamente con los diferentes países, y hay también un cierto antagonismo con Europa. En fin, la situación está muy fluida, y como dice Polanyi, eso es un tema que a mí me gustaría tratar, pero bueno, aquí los jóvenes que están participando, como Millaray y otros que han participado, me alientan mucho porque son reflexiones bastante amplias, bastante profundas, ¿no? Pero estamos frente a una situación nueva,
a una situación nueva que hay que tomarla con cierta calma. Pero desde el punto de vista de este curso, teniendo en cuenta que esta ya es el fin del curso, que se ha hecho lo que se ha podido, que yo he tenido algunas interrupciones en el medio, que han sido salvadas, en fin, con el equipo y con Diego, lo que yo les pido es que, por favor, ustedes lean hasta el final la lámina esta que se llama Integración Multidimensional en la Era Global, cuya primera parte la hemos ido viendo una por una, y que luego sigue la parte que no vimos, pero que a mí me gustaría que ustedes la vean, por lo menos la examinen rápidamente, es todo lo que fue la integración hemisférica, ¿no? La integración hemisférica es cuando Estados Unidos interviene y empieza a crear el área de libre comercio de las Américas, el ALCA. Trata de armar el ALCA, finalmente el ALCA no se arma porque la oleada rosada hace que sea rechazado el ALCA, es decir, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, y ahí es donde se arma el conflicto fuerte, donde de un bando, en la reunión, una de las reuniones de constitución del ALCA, de un lado queda un grupo que fue el grupo de rechazo, ¿no? El grupo de rechazo fue, yo lo comenté eso en la clase pasada, en un mismo evento estaba Fidel Castro, estaba Bush padre, en la misma reunión, estaba Fidel Castro, estaba Bush padre, estaban todos los del Pink Tide, porque Fidel Castro no era tanto del Pink Tide, Fidel Castro representaba la oleada anterior, mucho más comprometida con el marxismo, pero ahí estaba Lula, ahí estaba Chávez, ahí estaban los Kirchner, ahí estaba Lugo en Paraguay. En fin, era un momento, estaba Evo Morales en Bolivia, todos estaban juntos ahí, ¿no? Y en ese momento hubo, por parte de la Pink Tide o de la oleada rosa, un rechazo a seguir avanzando en el área de libre comercio que quería organizar Estados Unidos. Y ahí es donde se produce el quiebre, una fractura que se levantan de la mesa, se levanta Bush de la mesa con todo el equipo estadounidense, saludan o no saludan, se meten en el avión y se vuelven a los Estados Unidos. Se acabó. Hasta ahí llegó todo el acuerdo que llevaba muchas reuniones, ¿no? Entonces ese fue un momento tremendo y fue quizá el momento de mayor fuerza de la Pink Tide, de la oleada rosada. En ese periodo fue cuando encuentra Chávez suficiente fuerza para crear el UNASUR, porque el UNASUR finalmente se firmó en el año 2004. Aquí estamos hablando del año 2001, 2002. Bueno, las negociaciones del área de libre comercio empezaron en los 90. Yo me acuerdo que era joven en ese momento y me mandaban a hacer un seguimiento y yo tenía que hacer actas de los debates que habían en distintos países. Y estuve en Ecuador, estuve en varios lugares donde esos procesos tenían lugar y yo estaba de redactor de actas. Yo en ese momento era más joven. Ese fue un momento donde parecía que América Latina se integraba en algo que pudiera estar asociado históricamente con la noción de patria grande. Pero hasta ahí llegó y ahí empezó un poco un proceso de disolución, bueno, entre otras cosas porque Estados Unidos se puso alerta y decidió que no iba a permitir perder la posición que tenía, ¿no? Y como la China no integró movimientos ideológicos directos ni intervencionismos directos, lo que hacía la China era negocio, era inversiones, era infraestructuras, y de esa manera se consolidó la China. Pero la China nunca entró a debatir cuestiones ideológicas, sino que su función era cazar ratones, como decía Deng Xiaoping. Y cazar ratones era tener poder productivo, era invertir, era dominar mercados. Eso es lo que hizo la China. A ver, un segundo, por favor, un segundo. Aló, Colomba. Hola, papá, ¿cómo estás?
Bien, estoy terminando de dictar una clase. Te puedo llamar en un rato si quieres, o llámame en un ratito. Claro, ¿Está no hay bien? problema. ¿A qué hora termina? Y termina en unas 3/4 de hora, más o menos. Ah, perfecto. Ya, papá, suerte. Un beso. ¿Quieres, Chao. ¿quieres almorzar conmigo o algo así? No. Había pensado en almorzar contigo, pero si estás ocupado, no. Bueno, no, tampoco tendríamos que, si pasas por acá y quieres almorzar conmigo, te espero y vamos A las 1:30. Sí, pero es en el tipi-tap, no en casa, porque la Yuri justamente tiene hora en el médico, no sé. Pero si tú quieres, te espero. ¿A qué hora me dijiste? 1:30. Son las 12:20. A las 1:30 paso por ti. Bueno, perfecto, te espero. Beso, chao. Beso, chao. Bueno, discúlpenme, pero lo que yo quería era simplemente hacer como una descripción histórica de todas las vicisitudes, las idas y vueltas, las peripecias que un poco justifican el nombre, el título de este libro, y que es La Odisea Inconclusa. Y una parte importante de la Odisea Inconclusa para el pensamiento latinoamericano ha sido precisamente esa idea de la patria grande, de la integración, de la unidad, que terminó siendo exitosa en los Estados Unidos, la patria grande y la integración y la unidad que terminó siendo exitosa en el caso de Alemania, porque que generó grandes naciones, pero que no ha podido ser exitosa en el caso de América Latina. Bueno, ha avanzado de todas maneras, había un proceso de avance, pero nunca ha habido una verdadera unidad. Y ahora viene este golpe mortal, que muy bien explicado por Millaray, en realidad. Millaray hace una interpretación y una explicación del tema, y que tiene que ver con el triunfo bastante abrumador de Milei, pero que no es más que una representación del surgimiento de la derecha, ¿no? Un surgimiento de la derecha que es anti, no es pro, sino que es anti, no está promoviendo una ideología clara, porque las ideologías claras no quedan claras. Por ejemplo, ¿qué es Milei? Milei es un neoliberal, pero también algunos lo acusan de fascista y algunos lo acusan de haber promovido y haber aceptado y haber aplaudido los golpes militares que en- con Videla en Argentina, con Pinochet en Chile. Este, entonces, ¿qué es esto? ¿Esto es un neoliberalismo? ¿Es Estado? ¿No es Estado? Hay una confusión ideológica, ¿no? Y yo creo que tiene que haber una reconfiguración histórica que se está produciendo tanto en América Latina, como lo que es mucho más importante, en Europa. Y eso sin entrar a hablar de los Estados Unidos, donde la cosa está también muy turbia, ¿no? Y ahora está llegando Trump. ¿Y qué es Trump? Bueno, en fin, yo creo que es un momento de pausa, un momento de, bueno, de mirar lo que sucede, ¿no? De mirar lo que sucede, tomarlo con calma, mirar lo que sucede, porque la historia está operando, ¿no? Y esperemos de que opere hacia algún lugar que luego pueda racionalmente comprenderse y no sea un proceso como de disolución completa, o de desorden o de fragmentación del mundo. Lo que sí me parece que está claro es la presencia del Asia, y ahí sí veo una consolidación de un núcleo, ¿no? Que el núcleo es aparentemente los BRICS. Pero bueno, daría para todo otro curso más, daría para mucho más, y habría que hacer un seguimiento. Esto más bien tendría que ser un seminario, ¿no? Crear una especie de seminario mensual donde nos juntáramos a ver qué ha pasado. Pero es como una iniciativa loca, ¿no? Una cosa que habría que pensarla. Si una vez por mes la gente pudiera juntarse y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el conflicto Ucrania-Rusia? ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Etcétera. Yo también pienso con Millaray que algo de eso se podría intentar hacer y que sería muy bueno, pero estamos en un momento histórico donde hay que leer el diario todas las mañanas, porque se está barajando las cartas y se va a dar de nuevo. Bueno, yo sé que este final es abrupto, es un final insatisfactorio, pero me consuela saber que es que nada está terminando, sino que la vida continúa, que el proceso histórico continúa.
Lo único que les pido es que, porque eso sí lo tendré en cuenta, es que estas láminas ustedes las lean hasta el final y las tengan en cuenta. Y aquí hay referencias históricas que no han podido ser pasadas, básicamente en todo lo que tiene que ver con la intervención de los Estados Unidos dentro de la integración de las Américas, digamos, ¿no? Y es un asunto importante que tiene que ver con Chile, y probablemente Chile se haya visto en otros cursos, ¿no? Cuando digo que tiene que ver con Chile, estoy pensando en que Chile forma parte del área de libre comercio de América del Norte, que hay un acuerdo específico. No forma parte del área de libre comercio de América del Norte, pero sí de lo que podemos llamar un tratado de libre comercio de Chile con Estados Unidos. Y Chile ha seguido esa línea de política de Estado, ¿no? Entonces, política de Estado significa que más allá si los gobiernos chilenos fueron de izquierda o de derecha, si fue Bachelet o si fue Lagos o si fue el mismo Piñera, todos siguieron una política de Estado que ha consistido en promover los tratados de libre comercio, en el caso chileno, y de insistir en estrategias exportadoras que Chile ha mantenido con cierta continuidad y por lo tanto le ha permitido un progreso efectivo, más allá de que uno le guste ideológicamente las distintas corrientes políticas que han pasado y siguen pasando por Chile. De hecho, hasta hace muy poco Chile había crecido económicamente, ¿no? Y ahora todavía yo creo que hay potencialidades del cobre, hay potencialidades del litio, pero son todas expansiones de la posición periférica tradicional de Chile, ¿no? No hay nada nuevo en esto, sino que es la vieja posición primario exportadora, ¿no? Entonces, la ilusión o el ideal de la industrialización, que para mí estaba cifrado en el eje Brasil-Argentina, es lo que hay que mirar con atención, a ver cómo termina esto, y estas turbulencias, ¿no? Estoy pensando en el señor Milei extrayendo a la Argentina del Mercosur, con lo cual destruye el Mercosur, lo destruye, porque sin la asociación Brasil-Argentina, el Mercosur quedaría reducido a Uruguay, que con todo el respeto y todo el cariño que uno puede sentir por Uruguay, tampoco ha sacado mucho fruto de este. Bueno, y lo que está pasando, lo que hemos venido hablando, lo que decía Millaray, que está pasando en Colombia, donde también hay una fragilidad de la posición de Petro, etcétera. O sea, turbulencia, o sea, incertidumbre, turbulencia e incertidumbre a escala mundial, turbulencia e incertidumbre a escala latinoamericana. Y termino con todo sentimiento y pena diciendo que la odisea latinoamericana sigue inconclusa, salvo para los que creen que el camino está por el lado del liberalismo, salvo para los que creen que lo mejor es seguir fuertemente asociado a los Estados Unidos, es decir, salvo los que votaron por Milei. Bueno, no es un final muy redondo, pero de alguna manera tenemos algún material para hacer una evaluación final. Hemos hablado del estructuralismo, ahora hemos hablado de la evolución de la integración latinoamericana. Hay material como para hacer una evaluación. Bueno, ustedes dirán si les sirvió para algo estas clases, si los estimuló o no. Y yo le agradezco a los que han participado y han estimulado la clase. Bueno, a Juan, creo que se llama Juan, a Millaray, a varios jóvenes que han estado activos y han participado. Y Juan Antonio, claro, Juan Antonio. ¿Qué fue lo que dijo Juan Antonio? No alcancé a leerlo. Falta poco porque algo puso ahí Juan Antonio. Para que publiquen el plan del litio, plan nacional. Ah, bueno, muy bien.
Bueno, amigos, solo me queda despedirme y agradecerles la buena disposición y la buena onda. No sé si hay algún comentario de cualquier tipo final que quiera hacer Diego, pero bueno, esto hay que cortarlo en algún momento y va a quedar trunco, así que lo corto ahora, en este momento. No sé si Diego quiere decir algo No, más. pero yo creo que cerramos. Yo creo que cerramos bien. Yo creo que cerramos bien. Yo creo que ha sido un curso interesante. Los últimos comentarios, las últimas clases han sido importantes. Eh, sí, yo creo que ha sido un sueño frustrado porque yo sigo sosteniendo mi pensamiento personal, que no va a haber nunca un desarrollo de Latinoamérica como tal, mientras no entendamos que nunca Latinoamérica se desarrolló bajo el estándar social, sino que bajo grandes clases, clases nobles, por así decirlo, clases de altas clases. Las independencias no fueron una coincidencia. Las independencias latinoamericanas no fueron una coincidencia. Y eso influye en el resto de la historia de Latinoamérica. Eso quiero decir, más que nada. Y hasta aquí lo dejamos. Bueno, amigos, que tengan buena suerte y seguimos esperando encontrarnos nuevamente en algunos otros eventos. Un abrazo grande a todos. A ver, Millaray, no sé si está saludando o quiere hacer algún comentario aparte de saludar.